1020 AM, Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes. Y hoy tenemos una nueva serie titulada Justificado en Cristo. Y compartiremos el primer tema. ¿Qué es la justificación? tú nos creaste con un propósito. ¿Qué es la justificación? Es el tema que compartiremos hoy y nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Él es quien responderá a este tema. Pastor Ángelo, muy buenos días. Muy buenos días, Beatriz, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos, pues usted es la razón por la cual hacemos este programa y valoramos mucho que usted dedique su tiempo para compartir con nosotros la palabra de Dios. Y le recordamos, querido oyente, que usted puede volver a escuchar los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará allí los diversos temas y las series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pastor Ángelo, ¿por qué quiso que tratáramos esta serie Justificado en Cristo, siendo un tema netamente doctrinal? Vea, Beatriz, la mayoría de los jarabes son de sabor desagradable, pero todos entendemos que a pesar de ese sabor, hay un gran beneficio cuando nos los tomamos. Tomarnos el jarabe por lo general va a implicar que desaparezca la fiebre, el dolor de estómago, la tos, una alergia, y hasta sirve para eliminar algunos parásitos de nuestro organismo. Del mismo modo, cuando nosotros nos tomamos el jarabe de la exégesis, que es la verdad extraída de la palabra de Dios, cuando nos tomamos el jarabe de una doctrina, eso nos va a ayudar a dejar tantos males espirituales que rondan en nuestros ambientes espirituales, en las iglesias. La enseñanza pues de la sana doctrina no es que sea muy bien recibida entre los cristianos modernos. A veces pues nos encantarían más los dulces, las hamburguesas, las gaseosas espirituales, entre comillas, que aunque saben bien, pues terminan haciendo mucho daño a nuestra salud espiritual. Es por eso que durante las próximas semanas vamos a tomarnos el jarabe de una de las doctrinas un tanto olvidadas y hasta malentendidas en el mundo cristiano, que es la justificación en Cristo. Esa es la razón de esta serie. Pastor, ¿por qué detenernos para ingerir esta doctrina? Porque esta doctrina es la base sobre la cual descansa todo nuestro andamiaje de fe. Así que si no tenemos el fundamento correcto de nuestra creencia y de nuestra práctica cristiana, entonces pues nuestro cristianismo no sirve para nada. Así lo afirmó, o esto era lo que quería decir el teólogo Wayne Grudem. Él dijo lo siguiente: un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el evangelio bíblico de la salvación de solo por la fe y todos los evangelios falsos de salvación basados en las buenas obras. Bueno, entiendo que a la gente le gustaría más un tema sobre cómo ser mejor padre, madre, esposo, esposa, hijo, empleado, empresario, en este nuevo año. Yo entiendo que gustaría más eso que recibir una instrucción correcta sobre la justificación. Sin embargo, de nada le servirá a usted en el día del juicio final ser mejor en todo lo que usted desee, este y los demás años, si usted no está justificado delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que le motivo, estimado oyente, a que juntos abramos la Biblia y de ella misma saquemos lo que tiene para decirnos sobre la justificación en Cristo,
para que si ya la tenemos, pues la entendamos mejor y nuestra fe sea fortalecida. Pero si no tenemos esa justificación, revisemos nuestro andamiaje, nuestro conocimiento y tomemos las decisiones pertinentes. De esto depende la vida eterna. Bueno, este pasaje, este tema está basado en el pasaje siguiente bíblico. Dice Romanos 5 del 1 al 10. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demostró su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Pastor Ángelo, con este pasaje, ¿qué es la justificación? Bueno, según este pasaje, podemos decir que la justificación es un estado. ¿Qué estado? Un estado de paz con Dios. Dice el versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación pues tiene que ver con estar en paz con el Señor, con Dios. La Biblia dice claramente que antes de ser justificados nosotros éramos enemigos de Dios. Así que la justificación es el más grande regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y por medio de ella tenemos su paz. Aquí el término paz pues no tiene que ver con ausencia de guerra, sino con ausencia de deuda. La paz que da la justificación en Cristo nos hace sentirnos libres de la deuda del pecado. Por consiguiente, el que ha sido justificado camina con la frente en alto sabiendo que ya no le debe nada a Dios. Delante del Dios del cielo es como si no hubiese pecado. Vea, en la antigua Roma, cuando encerraban a un hombre en la prisión por haber encontrado un delito en él, escribían el certificado de deuda y lo ponían sobre la puerta de la celda del prisionero. Era el listado de su deuda al Estado y a la sociedad. Era lo que su pecado y su crimen había provocado. Y después de finalizar el tiempo determinado por el juez, después de pagar la pena y satisfacer todas las demandas de la ley, entonces escribían sobre ese certificado de deuda las palabras cancelado o pagado en su totalidad y se lo entregaban al prisionero al salir en libertad. ¿Sabe cuál era esa palabra escrita sobre el certificado? Esa palabra en el griego es tetelestai, que significa consumado es. Pues esas fueron las mismas palabras pronunciadas por Jesús segundos antes de su muerte, declarando que la deuda por el pecado de la humanidad ya había sido pagada en su totalidad. Por lo tanto, mi estimado oyente, no recuerde su pecado pasado para recriminarse si ya se ha arrepentido y si ya ha sido justificado en Cristo. Y otro consejo, recuerde su pecado pasado solo para exaltar la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Bueno, muy bien, ya hemos visto que la justificación es un estado de paz con Dios. La pregunta sería, ¿qué se requiere, pastor, para ser justificado? Según el pasaje, se requiere de un medio y es la fe. Se lo leo nuevamente. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, antes de descubrir la verdad bíblica de la sola fe, Martín Lutero vivía aterrorizado al comprender la santidad y la justicia de Dios. Literalmente él se sentía condenado por sus pecados y no encontraba la manera de relacionarse con un Dios santo que no puede tolerar la maldad del hombre. La sola fe es la doctrina bíblica que afirma que la justificación y consecuente salvación
es dada al hombre pecador solo por confiar o solo por poner su fe en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué rechazaba esta sola, pastor? Bueno, esta sola rechazaba enfáticamente la enseñanza de la Iglesia Católica en su momento y bueno, actualmente también, que afirmaba que la salvación fuera producto de las buenas obras, es decir, los reformadores del siglo XVI, al igual que los apóstoles del primer siglo, no aceptaban que hubiese tan siquiera una obra lo suficientemente buena como para llevar al hombre al cielo. Y esto está en consonancia con la Biblia, pues la Biblia afirma que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, lo dice Isaías 64:6. Dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Aquí la expresión hebraica trapos de inmundicia hace referencia a paños que han sido usados para la menstruación. Y el objeto del escritor sagrado es mostrar que nuestras buenas acciones están salpicadas por el pecado. Así que Martín Lutero, cada vez que miraba a su interior, no podía tener paz ante el escrutinio de los ojos divinos. En alguna ocasión alguien le preguntó a él que si él amaba a Dios y él respondió que si amo a Dios, a veces siento que lo odio, porque él se sentía mal. Vea, hay mucha gente que cree que ignorando su pecado podrá librarse de él. Si les preguntáramos a ellos cómo irán al cielo, un gran número diría, bueno, pues yo no he hecho cosas tan graves, yo no he robado, no he matado a nadie, no he sido infiel a mi cónyuge, muy de vez en cuando digo mentiras, pero ¿quién no las dice? Yo no soy la mejor persona del mundo, pero trato de ser bueno. Yo espero que eso Dios lo tenga en cuenta. Algunas personas ven hacia Dios. Al hacer eso, ¿qué es lo que están creyendo estas personas? Bueno, cada una de esas personas equivocadamente está creyendo que será salva debido a sus obras. Pero creer eso, Beatriz, es un atentado a la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Sencillamente, Cristo murió para salvarnos porque nadie puede salvarse a sí mismo. Por eso, solo cuando Martín Lutero entendió Romanos 1:17, logró tener la paz que tanto anhelaba su corazón. Romanos 1:17 dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Después de ser justificado por la sola fe, fue que Martín Lutero experimentó la verdadera paz, producto de haber solucionado sus deudas pendientes con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando eso pasó, entonces él se atrevió a exclamar la frase con que usted inició el programa de hoy. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy estamos en audio en vivo con el tema la justificación. Veíamos anteriormente que se requiere de la fe para ser justificados delante de Dios, según el texto de Romanos 5:1. Pastor Ángelo, ¿qué otro aspecto se requiere para recibir la justificación? Bueno, el otro aspecto que se requiere es un mediador, y este mediador obviamente es Jesucristo, así lo dice nuevamente Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que dice Romanos 3:26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vea, el diccionario bíblico Certeza, en sus apartes de la palabra justificación, dice, para Pablo la justificación es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo, sobre la base no de sus propias obras, sino de la obediencia a la ley y del derramamiento redentor de su sangre por parte del Señor Jesucristo en representación de ellos. En otras palabras, podríamos decir que Dios nos justificó no porque sí, sino porque alguien pagó la deuda. Ese alguien pues fue Cristo. Sin Cristo todos estaríamos perdidos. Cuando alguien cree en el sacrificio expiatorio de Cristo delante del Padre, es como si esa persona hubiese muerto con Cristo en la cruz. Recibe la justicia de Dios y por lo tanto su pasado ha sido perdonado. Ya no hay pena o castigo por el pecado porque Dios lo justificó. Usted mencionó la sola fe como un grito de protesta de los reformadores del siglo XVI,
¿Qué otra sola se desprende de la doctrina de la justificación? La siguiente sola es solo Cristo. Esa fue la protesta de los reformadores en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, de que María, de que los santos y de que la misma Iglesia eran comediadores en la salvación. Vea, la doctrina de solo Cristo es el fundamento mismo de la salvación por la fe, ya que el único que logró satisfacer plenamente la justicia de Dios y soportar la ira de Dios para limpiarnos de nuestros pecados fue Jesús de Nazaret, convirtiéndose como el único mediador entre el cielo y la tierra. Solo Cristo rechazaba y rechaza de por sí la idolatría que para pasar por bíblica se disfrazaba venerando, orando y exaltando a personas piadosas de la misma Biblia en el siglo XVI y en nuestros días. Ante esta práctica claramente censurada y condenada por las Sagradas Escrituras, los reformadores hicieron sonar su voz de protesta afirmando que el Cristo resucitado es el único que puede abogar ante el Padre por los hombres. Único, estimado oyente, no hay otro que pueda abogar delante del Padre. Y como mediador perfecto, Cristo no necesita de ningún ayudante. Pablo afirmó categóricamente, inspirado por el Espíritu Santo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Y es importante notar por esta afirmación que tampoco necesitamos un mediador entre nosotros y Jesucristo. Con Jesucristo basta. Un buen interrogante, pastor, para hacernos es, ¿por qué en esta ocasión Pablo utilizó el nombre y el título de Jesucristo y no solo Jesús o solo Cristo? Bueno, la razón no es caprichosa, sino teológica. Pablo usa Jesucristo porque esta palabra es la unión del nombre de Jesús con el título de Cristo. Jesús hace alusión a la naturaleza humana del Hijo de Dios. El título Cristo hace referencia a su naturaleza divina. Es decir, Pablo lo que aquí nos está diciendo es que el único que puede mediar entre Dios y los hombres es alguien que sea plenamente Dios y plenamente hombre. Y esto solo se cumplió en Jesús de Nazaret. Jesucristo es el único mediador porque puede presentarnos y representarnos perfectamente al Dios Todopoderoso. Por Él conocemos al Padre, por Él recibimos al Espíritu Santo. Jesucristo nos hizo visible al Dios invisible. Al mismo tiempo, Jesucristo puede presentarse ante el Dios Santo en representación de los hombres pecadores, porque Él fue plenamente santo en su humanidad. Él sí cumplió con el estándar de la santidad exigido por Dios. Él fue el sacrificio perfecto. Hemos visto que la justificación es un estado de paz con Dios, que se requiere fe y el mediador para que Dios lo otorgue es Jesucristo. La siguiente pregunta tiene que ver con la práctica. ¿Qué produce la justificación en la persona que la recibe? Vea, la justificación nos da una capacidad, soportar el sufrimiento. Lo dice el versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vea, la vida justificada, escúchelo bien, estimado oyente, no nos exime del sufrimiento. En el mundo sufríamos a causa de nuestros pecados. En el cristianismo sufrimos a causa de la justicia. O sea, no se sorprenda si usted hoy mismo está sufriendo burlas, persecuciones, tratos injustos y otras cosas más por la causa de Cristo. Es más, no se sorprenda si desde que se hizo cristiano ha tenido que llorar a causa del pecado de otros, si otros lo han defraudado, si lo han herido profundamente o si le han calumniado. Cuando Pablo escribió a los cristianos de Roma, los creyentes estaban enfrentando persecución y en consecuencia muchísimo dolor. Pero es esta carta la que Pablo usa para alentar a los romanos, a los cristianos romanos, al decirles que la justificación les da un poder, les da una capacidad, les da una fortaleza para enfrentar todo sufrimiento. Es más, aquí Pablo asegura que en medio del sufrimiento nos podemos regocijar porque el sufrimiento hace en nosotros lo que muchas predicaciones no suelen hacer. El sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter y esperanza. ¿Habrá algo en la tierra que pueda producir eso? Pues no. Así que los cristianos somos los únicos que podemos regocijarnos y gozarnos aún en medio del sufrimiento. Por lo tanto, estimado oyente, le motivo para que tenga una óptica diferente
frente a los sufrimientos y las adversidades que de seguro si no han pasado, pasarán, llegarán a su vida. Tenga la alegría que eso es momentáneo y que pronto se va a acabar. Recuerdo que en una ocasión estábamos jugando un campeonato interiglesias y perdimos esa tarde el partido y estábamos todos desanimados, tristes, y se nos acercó un hermano y nos dijo: ¿ustedes por qué están tristes si no han perdido la salvación? Él tenía la razón. Uno a veces se deja acongojar por las circunstancias de la vida, olvidándose que el Señor logró para nosotros la vida eterna. Por último, pastor, ¿qué más nos enseña el capítulo 5 de Romanos acerca de la doctrina de la justificación? Vea lo que dice el versículo de Romanos 5:2. También por medio de Él, o sea, por Jesucristo, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué produce o en qué termina la justificación? Termina en la gloria de Dios. La justificación tiene un final y es que vamos a estar en la gloria de Dios. Quien es justificado va a ser santificado, o sea, Él se va a santificar y por lo tanto va a ser glorificado. Ese es el final de todo auténtico cristiano. Por lo tanto, el cristianismo y el cristiano que conoce esas verdades vive en la espera de la gloria futura. Ella es la que nos hace poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es la glorificación la que nos lleva a tener propósitos que trascienden a la eternidad y no propósitos que sencillamente satisfagan nuestra efímera existencia terrenal. Mis amados, no nos cansemos de perseverar, sigamos adelante el camino de nuestra justificación. La meta pronto, muy pronto la vamos a recibir. Pastor, ¿cómo le gustaría concluir este programa hoy? Bueno, permítame contarles una de las historias que mejor nos puede ilustrar lo que es el perdón y la justificación. Esta historia la contó el hermano Pablo de Un mensaje a la conciencia y él tituló esa historia El cerezo del perdón. Dice así: el joven regresaba a su casa con un corazón muy pesado. Cada vuelta de las ruedas del tren parecía decirle: es por demás, es por demás. Ya tenía 8 años de no ver a sus padres, había salido de la casa violentamente y en sus aventuras había tenido varios encuentros con la ley. La última de estas había dejado por saldo su encarcelamiento. Antes de salir de la cárcel les escribió a sus padres que quería regresar al hogar, pero esto si ellos lo perdonaban. En el patio de la casa había un cerezo. El joven recordaba que el tren pasaba cerca de ese árbol. Por eso había dicho en su carta: si al pasar por la casa veo un pañuelo blanco en el cerezo del patio, sabré que me han perdonado y me bajaré del tren en la siguiente estación. Si no lo veo, seguiré de largo rumbo a no sé dónde. Mientras el tren se acercaba a la casa, su preocupación se tornó en agonía. No pudiendo aguantar más, le contó al compañero de asiento su problema y le dijo: por favor, señor, ya estamos acercándonos. Sería mucho para mí el desengaño de no ver el pañuelo. Mire usted y dígame si lo ve. Y ocultó su rostro entre las rodillas. Al paso de unos 4 kilómetros, el hombre exclamó: mira, no hay un pañuelo en el cerezo nada más, sino docenas de pañuelos. El cerezo está lleno de pañuelos. Pasmado, el joven miró por la ventana y vio que docenas de pañuelos cubrían por completo el cerezo. El perdón de sus padres no tenía medida, había sido total, completo y perfecto. Eso es la justificación. Cuando alguien se humilla ante el Padre por medio de Cristo Jesús y reconoce que solo Jesús le puede salvar, entonces va a recibir ese perdón gratuito. No hay que pagar nada, gratuito, por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz. Cierro con este versículo de Romanos 5:8 que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, Vidas con Propósito, mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia, donde continuamos con la serie 10 retos para los padres del siglo XXI, así que no se lo pierda. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 310-212-4602.
Gracias por escucharnos y que sigan un día muy